Existe una relación muy común entre musulmanes y cristianos que es el respeto y admiración por la persona de Isa alayhi salam, de Jesús, la paz sea con él. Es especial el hecho de que dos de los grupos religiosos más grandes del mundo lo tengan en alta estima, lo admiren y respeten. Es especial y no es algo que deberíamos dar por sentado. Y les sorprendería saber que hay muchos cristianos que lo desconocen. Ellos no saben que nosotros amamos a Jesús, la paz sea con él. La idea de que Isa alayhi salam signifique algo para nosotros es algo que asombra a muchos cristianos, especialmente cuando decimos, sí, en realidad creemos en la segunda venida de Jesús, la paz sea con él. Creemos que Isa alayhi salam va a regresar. Reaccionan diciendo, espera, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Porque suponen que solo somos seguidores de Muhammad, así como ellos son cristianos seguidores de Jesús. Entonces creen que simplemente reemplazamos a Isa alayhi salam por Muhammad sallallahu alayhi wasallam y creen que todas las implicaciones relativas a lo que Jesús, la paz sea con él, significa para los cristianos se aplican a nosotros respecto de Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lo cual sabemos que no es así. De hecho, sería muy fácil comprobar que el nombre de Jesús, la paz sea con él, se menciona más veces en el Corán que el de Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jesús, Isa alayhi salam, es mencionado 25 veces. El nombre del profeta sallallahu alayhi wasallam se menciona por su nombre 5 veces. Eso no significa que Isa alayhi salam sea más importante que Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Eso quiere decir que existe un marcado énfasis en la persona de Isa alayhi salam, la historia de Isa alayhi salam, la misión de Isa alayhi salam, el mensaje de Isa alayhi salam. Y Allah habla de Jesús, la paz sea con él, de una manera bastante íntegra en el Corán. No solo no es el hijo engendrado de Dios, hay mucho más de la historia de Isa alayhi salam en el Corán. Y como punto de partida, cuando nos acercamos a nuestros vecinos cristianos, tenemos que comenzar con la persona de Cristo. Mira, tenemos algo en común. Ahora hablemos de lo que tenemos en común. Luego hablemos sobre dónde se separan nuestros caminos y las implicaciones de ello. Eso es lo que nos enseñó Allah. Acercarnos a personas diferentes, a comunidades distintas. Muchos de ustedes asistieron al curso de 4 semanas que tuvimos con el reverendo Andy Stalker en First United Methodist. 4 semanas en las que hablamos del nacimiento, vida, crucifixión y resurrección. 4 semanas. Y puedes apreciar el hermoso diálogo que se da entre musulmanes y cristianos en torno a la persona de Isa alayhi salam, sin rehuir las diferencias, sino exponiéndolas después de plantear los puntos en común. Más tarde, establecimos que Jesús, la paz sea con él, para nosotros no consiste en ganar un argumento. No solo tratamos de encajarlo en una imagen más amplia. Él es una figura central en nuestra fe. Su nacimiento, su vida y su regreso son partes centrales del Corán y la sunna del profeta sallallahu alayhi wasallam y significan algo para nosotros. Les contaré el momento final de ese curso que tuvimos en First United Methodist cuando mencioné que en nuestra tradición, de acuerdo a la narración de At-Tirmidhi y otros, Jesús, la paz sea con él, después de la segunda venida y posterior a su muerte, será enterrado junto a Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Abu Bakr y Umar radiyallahu anhuma en Medina. Y le dije a los cristianos en la iglesia, escuchen, quiero que por un momento pongan a un lado todo lo que nosotros creemos sobre Jesús y todo lo que ustedes creen sobre Jesús. Y piensen, la devoción que esta comunidad debe sentir por ese hombre que tienen reservado un lugar, en el lugar más especial para nosotros los musulmanes, para este hombre cuando regrese, enterrado junto a Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Y el profeta sallallahu alayhi wasallam dijo que los profetas están hermanados, son hermanos y comparten un mensaje, y al compartir ese mensaje están cerca uno del otro. Y el profeta sallallahu alayhi wasallam señala, soy la persona más cercana a Isa alayhi salam. Así que medítenlo. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam dice, soy la persona más cercana al profeta Jesús, la paz sea con él, porque no existe un nabí entre él y yo. No existe un profeta entre los dos. Él fue el último profeta antes del último profeta, sallallahu alayhi wasallam.
¿Cómo era la Palestina, la Judea anterior a la llegada de Jesús, la paz sea con él? Desde Julio César, los romanos practicaban lo que se conoce como sincretismo, donde dominaban en otras regiones los llamados reinos vasallos. Estos pueblos aparentemente tenían gobierno independiente, pero en realidad estaban sometidos por los romanos, similar a lo que ocurre en algunos países musulmanes de hoy. Son países sometidos, porque en realidad no tienen independencia total, ¿verdad? En aquella época gobernaba Herodes, quien era conocido como el rey de los judíos, el cual operaba bajo el Imperio romano. Pero en realidad era un gobierno vasallo, ya que todavía tenían que pagar impuestos, aún tenían que responder ante la autoridad superior romana. Y eso es algo que provocaba mucho odio, mucho resentimiento entre los hijos de Israel, entre los Bani Israel, porque aún seguían gobernados por una fuerza militar externa. El templo había sido destruido y no disponían de independencia. Herodes gobernó desde el 37 a.C. hasta el 4 a.C. Era un rey exitoso pero brutal. Cargaba duramente contra oponentes políticos, asesinaba a cualquiera que pudiera amenazar su gobierno, y él realmente estaba lejos del carácter judío, por así decirlo, lejos del carácter abrahámico, lejos de Jerusalén, lejos de Palestina y lejos de las ideas del Tawhid y el monoteísmo. Estaba rompiendo con todo ese carácter. En cambio, estaba realmente concentrado en convertir Palestina en un destino turístico. Él es el que introdujo esculturas y estatuas en esa zona, aunque eran personas que supuestamente creían en la unicidad de Dios. En esa situación solo se preguntaban los Bani Israel quién es el Mesías que va a venir y liberarnos de esta humillación, de esta sumisión. Entonces, el enfoque se centraba en un Mesías que los liberara de esa dominación externa, y esperaban particularmente al Masih ibn Dawud. No me refiero al supermercado bin Dawud de Mecca, sino al Mesías hijo de David, es decir, un Mesías que es un niño descendiente del rey David alayhi salam. Hay muchos Mesías en la Biblia. Los Mesías no son necesariamente profetas. Hay Mesías que son reyes, profetas, rabinos. De hecho, hay un gran debate en el judaísmo sobre si Dawud alayhi salam fue un profeta o simplemente un rey. Un Mesías significa alguien que está ungido. Y cuando se le despoja de sus implicaciones religiosas, la misión de este Mesías es establecer el reino de Dios, que se gobierne con leyes divinas, y en concreto la construcción de un templo, el templo de Sulaimán alayhi salam, restablecer Jerusalén, gobernado en base a la Torá. En la definición de este Masías vemos características específicas. Es un líder que cumple con las leyes que se siguen en el judaísmo, y los judíos ortodoxos mantienen la creencia en un Mesías como uno de los 13 principios de la fe. Es decir, es muy importante la creencia en este Mesías, una figura mesiánica que vuelve y que restablece la ley, y restablece la dignidad de la ley, y en particular restaura el templo. Es un gran líder militar, es alguien que lleva a todos hacia la adoración del Dios de Abraham, y él restaura el templo. Ahora bien, el énfasis en ese tiempo se centraba solo en la restauración del templo. Decían, ¿quién va a venir a restaurar el templo? En ese contexto, había muchos mesías o mucha gente que fueron considerados como un potencial mesías. Por ello, el Mesías nunca estuvo destinado a ser el Hijo de Dios, o alguien que trajera un nuevo concepto de salvación, o morir por los pecados del hombre. El Mesías era visto como una poderosa figura autorizada a devolver el gobierno político a los Bani Israel, y como estaban faltos de teología, estaban faltos de din, y les faltaba espiritualidad. La corrupción estaba desatada, y su atención se centró en ese poder político una vez más, en esa autonomía política. Así, por ejemplo, bíblicamente hablando, el rey persa Ciro se le llamó el Mesías por vencer a los babilonios y restaurar el templo mucho antes que Isa alayhi salam. Si lees el Salmo 137, versículo 8, «Oh Babilonia devastada, bienaventurado el que te devuelva el pago por lo que nos has hecho». Y sigue en el versículo 9, «Bendito el que agarre a tus bebés y los aplaste contra una roca». Esta es la pasión de la restauración del templo y un Mesías que vuelve y les devuelve su poder. Por eso que el rey persa Ciro, que ni siquiera era de Bani Israel, tras derrotar a Babilonia y restaurar el templo, se le dio el título de Mesías.
Judas Macabeo, 160 años antes de Cristo, lideró una exitosa revuelta contra el imperio seleucida de aquella época, purificando el templo de Jerusalén, y por eso se conmemora Hanukkah, debido nuevamente a la idea de la restauración del templo, la restauración de la autonomía, la capacidad de practicar y gobernar. Esto realmente contextualiza lo que sucede ahora en cuanto a los argumentos y las afirmaciones que se hacen sobre Al-Quds, que se hacen sobre Jerusalén en los tiempos de Isa alayhi salam. Hay un documental de National Geographic llamado El primer Jesús. Tenéis que verlo. Es realmente interesante, es fascinante. Se trata de un hombre llamado Simón de Perea. Esto ocurrió solo 4 años antes del nacimiento de Cristo. Era uno de los esclavos de Herodes. Era un hombre fuerte y muy astuto. Quemó el palacio de Herodes en Jericó, quemó muchos de sus otros palacios. Organizó grandes revueltas contra Herodes, y mucha gente pensó que era él. La gente pensó que debía ser el Mesías, porque estaba triunfando al hacer muchas cosas contra Herodes, que no habían sido capaces otros, pero fue capturado y decapitado. Y ese fue su final. Así que existe la idea de que cada vez que surge una figura, como ahora, por cierto, todos los días en Twitter, alguien se proclama como el Masih o el Mehdi. Tuitean y dicen, solo quiero que sepas que soy el Mesías. No sabía que la primera misión de Jesús era registrarse en Twitter. Y suelen decir, pero yo soy el Mehdi, yo soy el Mesías. Conocí a Dulkarnain recientemente. La gente se revela. Pero en aquella situación era como, ¿quién será, verdad? Entonces había una gran responsabilidad. Recaía un gran peso sobre la figura de un Mesías, cuando realmente las razones que les movían en ese momento eran políticas. Ibn al-Qayyim rahimahullah dijo, entre los Bani Israel había una pequeña comunidad de justos. Ahí es donde se encontraba la familia de Imran, Zakaria alayhi salam, Maryam alayhi salam. Este grupo constaba de menos de 100 personas, y según Ibn al-Qayyim, eran los que aún seguían las leyes originales de la Torá, eran justos y practicaban según sus mayores mandamientos y estaban llenos de fe. Maryam alayhi salam dio a luz a Isa alayhi salam. El nacimiento de Jesús, la paz sea con él, fue virginal, sin ninguna intervención humana. Los musulmanes creemos en dicho nacimiento virginal, y Allah subhanahu wa ta'ala dice que la creación de Jesús, la paz sea con él, es como la creación de Adam alayhi salam. Él le dijo, sé, y fue. Al igual que Adam alayhi salam, que no tuvo madre ni padre, Isa alayhi salam fue creado sin padre. Esto fue una señal, un signo más del poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Con el extraordinario proceso de la creación de Isa alayhi salam, Allah demostró que para él no hay necesidad de ninguna intervención humana. Maryam trajo a Isa alayhi salam a la zona del templo, y sosteniendo a Isa alayhi salam en sus manos, ella fue despreciada, la difamaron, pero Allah ha honrado a esta mujer de la manera más hermosa. Un capítulo completo del Corán lleva su nombre. No hay un capítulo del Corán que lleve el nombre de Isa alayhi salam. Sobre Jesús, la paz sea con él, Isa alayhi salam se menciona 25 veces en el Corán. A Maryam se la menciona 30 veces, y Allah dice sobre ella en la siguiente sura, Kanat min al-qanitin, fue realmente una mujer devota. Aquí Allah dice qanitin en lugar de qanitat, lo que significa que ella es una líder de hombres y mujeres. Ella es la mejor de las mujeres creadas. Y ella es un ejemplo para que todos aprendamos de su devoción, una persona de ibada. Ella no es solo la nota al pie en la historia de Isa alayhi salam. Ella no es solo la cadena entre la dua de la esposa de Imran e Isa alayhi salam. Ella misma es una mujer merecedora de mucho reconocimiento, mucho cariño y mucho respeto. Cuando trajo a Isa alayhi salam, Isa alayhi salam habló desde la cuna. Jesús, la paz sea con él, habló milagrosamente desde la cuna. Y lo primero que dijo fue, Inni abdullah, soy un siervo de Allah. Declaró que estaba allí como siervo de Allah subhanahu wa ta'ala. Al hacerlo, esto nos aclara inmediatamente que no es Dios, ni hijo de Dios, y a su vez limpia el nombre de Maryam alayha salam, Inni abdullah. Así que él llegó como siervo de Allah subhanahu wa ta'ala. Atani al-kitaba, wa ja'alani nabiyya. Él me revelará el libro y hará de mí un profeta. Aquí se anuncia un futuro evento. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ.
seré bendecido donde quiera que me encuentre. No solo bendecido en Jerusalén, no solo bendecido en Egipto, será bendecido donde quiera que esté en ambas venidas, la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Y me ha encomendado hacer la oración, dar caridad mientras viva. Isa alayhi salam en ambas venidas defenderá la ley revelada a los profetas. Si lo piensas, en la primera venida, Isa confirmó la ley de Moisés, Musa alayhi salam, y en la segunda venida, Isa defenderá la ley revelada al profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Esto es muy interesante porque vino con un mandato para defender también las leyes que vinieron antes que él. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Honrar a mi madre y no ser arrogante ni insolente, también hacia aquel al que le creó. Ibn al-Qayyim rahimahullah dijo: uno de los signos de la maldad de Bani Israel en ese momento fue la falta de respeto a los padres, y también dijo que este es también uno de los signos del día del juicio. Una de las interpretaciones del hadith, es decir, que una mujer daría a luz a su propio amo, o lo que es lo mismo, cuando los niños tratan a sus padres como esclavos. Entonces explicó que es una especie de final del camino para un pueblo. Cuando llegan a un punto donde sus padres son tratados como esclavos de los niños, en ese momento sabes que la corrupción se ha vuelto completamente desenfrenada entre esas personas. Entonces Isa alayhi salam cumple con su deber como enviado para con su madre. Aquí hay que señalar que se habla de nuevo de la virtud de Maryam, que una de las razones del envío de Isa como profeta era honrar a su madre. Maryam tenía miedo que ella fuera acusada y que fuera rechazada de cierta manera, pero Isa alayhi salam testificó por el honor de su madre, Maryam alayhi salam, y fue clave para el cumplimiento de ese honor. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Hubo otros profetas que vinieron antes de Isa alayhi salam, que resucitaron a muertos. De hecho, puedes leer sobre esto en el Antiguo Testamento. Profetas que resucitaron a los muertos, que resucitaron a 700 personas a la vez. Puedes leer sobre los antiguos profetas que curaron a ciegos, que curaron a leprosos. Pero Isa alayhi salam fue el primero que, siendo bebé y siendo profeta, habló desde la cuna. Este en realidad fue su primer milagro, y el único profeta que tiene un milagro como tal. Se enfrentó a la difamación de su madre y de él mismo. Los eruditos dicen que todos los profetas fueron calumniados, pero la calumnia de Isa alayhi salam, la calumnia de Jesús, la paz sea con él, es la peor de las calumnias, porque no solo lo calumniaron, también calumniaron a su madre, con los peores tipos de calumnias. Esto es real, porque en ese mismo lugar en el que Isa alayhi salam dio una jutba, si hoy vas a la cúpula de la roca, que forma parte del complejo Al-Aqsa, encontrarás inscritos en la cúpula de la roca los siguientes versos de la sura Maryam, versículos 33-34. Y también dice así una inscripción en la cúpula de la roca: Allahumma salli ala rasulika wa abdika Isa banu Maryam. Oh Allah, envía tu paz y bendiciones sobre tu profeta y siervo Jesús, hijo de María. Esto se encuentra todavía en el mismo lugar, forma parte de la inscripción de la cúpula de la roca. Cuando Maryam dio a luz a su hijo, fue informada de que él era el Mesías, que él era el Mesías que todos estaban esperando. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Allah le dio la buena nueva de Isa alayhi salam. Ismuhu al-Masih, Isa ibn Maryam. Su nombre es el Mesías, Jesús, el hijo de María. A Maryam se la comunicó básicamente que este hijo suyo será aquel niño que representará una amenaza para el imperio, el niño que la gente estaba esperando con esperanza, pero también representaba una gran amenaza para otros, y que él era el profeta esperado, el esperado Mesías. Y Allah mencionó Waruhu minhu, es decir, un espíritu creado por Allah. Esto no significa que sea parte de Allah físicamente. En cambio, Allah menciona esta expresión cuando Allah se atribuye algo a sí mismo y Allah lo glorifica por ello, al igual que cuando Allah subhanahu wa ta'ala menciona la Kaaba como Baytullah, la casa de Allah, y otras cosas. Cuando Allah se atribuye algo a sí mismo, le está asignando una virtud en particular, así que es un alma en particular de Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimatullah, la palabra de Dios, la palabra de Allah, la palabra de Dios, y la implicación de ello en el Islam es que fue creado a partir de la palabra sé, kun fayakun, cuando Allah dijo sé y fue.
El nombre de Isa alayhi salam, ¿qué idioma hablaba Isa? Hebreo, pero su primera lengua era en realidad el arameo. La palabra de Isa alayhi salam, el nombre de Isa en arameo es Isho, o sea que suena muy similar a Isa. Sé que mucha gente se sorprenderá, pero la letra J en inglés, que se utiliza al pronunciar Jesus en inglés o Jesús en español, tiene menos de 400 años y no existe en hebreo o arameo. Entonces, el equivalente de su letra en árabe, Jim, tampoco existe en su nombre, lo que significa que no existía el nombre Jesus o Jesús hasta hace muy poco, y tampoco su nombre era Jesús, ¿verdad? A Isa se le dio un nombre muy específico. Isa alayhi salam no habló con acento británico. Isa alayhi salam no se parecía, por ejemplo, al actor que le representó en la película La Pasión de Cristo, que por cierto fue alcanzado por un rayo durante el rodaje, pero eso es otra historia. Puedes leer sobre ello, pero lo que está claro es que no se parecía. Al igual que Musa alayhi salam no se parecía a Christian Bale, o Batman, o algo así, ¿verdad? Su nombre era Isho. El arameo es muy similar al árabe. En árabe es Isa. ¿Alguien sabe cómo lo llaman los cristianos árabes? Yashua. Esto en realidad es muy interesante porque los cristianos árabes lo llaman Yashua, mientras que en árabe lo llamamos Isa. Existe un libro en el que no voy a entrar en detalles ahora. Su autor es el Dr. Jamaluddin Ash-Sharqawi, quien escribió en árabe un libro llamado Yashua wa Isa, y básicamente habla de cómo los árabes cristianos arabizaron la traducción griega de Isho. Yashua lo convirtieron en Yashua, pero en el idioma árabe significaría que muere en lugar de traducirlo a Isa, que significa que él es salvado. Subhanallah, por ello existe un debate realmente interesante. No voy a entrar en todas las implicaciones de esto, pero es un libro muy interesante. Muchos de los primeros mufassirin, los primeros eruditos, cuando hablaban de los nombres, hicieron todo lo posible para deducir lo que significa su nombre. Encontrarás, por ejemplo, la opinión de Al-Qurtubi, quien dice que en los nombres de Isa y Musa, la sílaba sa es de shajara, árbol. O sea que Musa alayhi salam fue atado al tronco de un árbol y puesto en ma, en el agua. Como Musa e Isa alayhi salam ambos tienen la sílaba sa, que viene de árbol, Isa nació debajo de un árbol, e Is se refiere a la luz, o sea, una luz que salió del vientre de Maryam cuando nació, y por eso es Isa. Todas estas cosas son, al fin y al cabo, ijtihad, no son objetivas. Los eruditos hicieron todo lo posible para tratar de razonar con esto, pero lo que sí podemos afirmar con bastante seguridad es que su nombre en arameo es Isho. Ahora, ¿por qué Isa era una amenaza al igual que lo fue Musa alayhi salam? Esto está en el Evangelio de Mateo, también en el Nuevo Testamento. Al enterarse Herodes de que nacería un niño en Belén que iba a derrocarlo, similar a la historia de Faraón, Faraón pensó que si nacería un niño que le iba a derrocar, bien podría matar a todos los niños pensando que así podría evitarlo. Pues pasó lo mismo con Herodes, y de ahí es de donde viene el episodio relatado llamado la masacre de los inocentes, y el motivo de la huida de Maryam con Isa a Masar, Egipto, durante algún tiempo. Después, finalmente, regresó de Egipto y llevó a Isa a Nazaret. Nazaret está a unos 100 kilómetros de Jerusalén. Es una ciudad interesante en Palestina. En el tiempo de Isa alayhi salam era una ciudad pobre, superpoblada, con suciedad, con agua sucia, mucha enfermedad, pero libre de la influencia romana de Herodes, y un lugar muy devoto. Eran fieles seguidores de la Torá, y esto es importante porque la gente pobre suelen seguir la religión más en serio. Nazaret no era como Jerusalén, que era un destino turístico y tuvo más influencia romana. Nazaret se mantuvo muy fiel a la ley rabínica y a la Torá. Por lo tanto, Isa creció en un lugar muy religioso y su infancia habla de esto. Primero, Jesús, la paz sea con él, fue circundado. ¿Por qué es tan importante? Porque esto demuestra que Isa y Maryam todavía se veían a sí mismos como fieles seguidores a las leyes de Musa alayhi salam, a la ley de la Torá, y practicantes de la ley de Musa alayhi salam. Y cuando Jesús, la paz sea con él, dice, incluso se cita en el Nuevo Testamento cuando dice, no he venido a abrogar o reemplazar la ley de Moisés, sino a darle cumplimiento. Esto lo decía desde muy temprana edad, ya que no se veían a sí mismos iniciar o formar una nueva religión. La historia de Isa alayhi salam muestra que acudió a escuelas locales donde se estudiaba la Torá, pero él estaba más informado incluso que el rabino que le estaba enseñando la Torá. Entonces maravilló a la gente por su conocimiento de la Torá, desafió a la gente con su conocimiento de la Torá.